justicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor me los bendiga enormemente en esta hora. Gracias por ya estar conectados en esta hora para poder recibir de la palabra del Señor y poder entender un poco más cómo como iglesia tenemos que ir caminando hacia la perfección y hacia adorar a Dios como Él se lo merece. En esta noche, amado hermano, quiero invitarle a que antes de continuar, podamos entrar en oración con el Señor y podamos honrarle con todo nuestro corazón. Quiero pedirle que me acompañe y que juntos podamos en esta hora tener el gozo del Señor derramándose en medio nuestro. Así que acompáñeme y pidámosle al Señor su dirección de su gracia y de su amor. Padre, en esta noche venimos delante de ti agradecidos, Señor, por todas tus bondades inmerecidas. Gracias, Padre, porque hasta aquí nada nos ha faltado. Gracias porque tú has hecho portentosas cosas, Señor. Y ¿quién es el hombre, Padre, para que haga de menos tu evangelio y tu gracia? Padre, que cada uno de nosotros podamos ir viendo cómo tú quieres mostrarte a nosotros. Ayúdanos, guíanos, muéstranos, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y sobre todas las cosas a entender que tú tienes ese plan perfecto para todos nosotros, que no se basa solamente en cosas rituales, sino se basa, mi Dios, en una relación personal contigo, que como iglesia podamos entender, Señor, el deseo que tú tienes de la unidad en medio de nosotros, Padre. Tú quieres, Señor, que todos seamos unos, y que todos, Padre, podamos llegar al pleno entendimiento del conocimiento del Hijo de Dios, Señor. Que en esta noche tu gracia, tu amor, tu misericordia se derrame en todo momento, en medio de nuestros corazones y en el corazón de mis hermanos. Bendícelos, Señor. Que siempre, Señor, que en todo momento te lo ruego, te lo suplico, tu palabra te glorifique solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos en esta noche. Qué bueno que ya se encuentra por acá y qué bueno que nos está acompañando en esta hora. Todavía estamos en tiempo de pandemia, así que es bueno permanecer en nuestros hogares y qué bueno que tengamos un espacio también para poder recibir de la palabra de Dios. Hermano amado, hoy tenemos un texto que ha sido bastante revisado, escudriñado, y se le ha dado muchas pautas para diferentes cosas, pero yo espero que en esta noche poder llevar por medio de esta transmisión una palabra que nos ayude a todos a entender el plan perfecto de Dios, porque sobre todas las cosas, hermano amado, tenemos que entender que nosotros como iglesia, somos parte de ese cuerpo y de ese mensaje de salvación que Dios quiere para nuestras vidas, y que juntos, como iglesia, llevemos ese mensaje de salvación a los necesitados. No estamos solamente para poder hacer un grupo religioso cerrado, sino estamos puestos en esta tierra como iglesia para llevar las buenas nuevas de salvación.
Y creo que en eso, en esta noche, nos enfocaremos en esta hora. Así que, hermano amado, le invito a que me acompañe en esta hora y abramos 1 Corintios capítulo número 14 y que todos juntos veamos lo que la palabra del Señor quiere decirnos en esta hora. Quédese hasta el final y veamos lo que Dios quiere hablarnos. Miremos lo que dice. Sobre todas las cosas, Pablo empieza el primer capítulo o el primer versículo del capítulo 14 con esta palabra: procurad alcanzar el amor. Y esto me parece interesante de parte de Pablo porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a un lugar donde no somos perfectos, donde tenemos muchas imperfecciones, donde un montón de mundos se empiezan a mezclar entre sí, es decir, un mundo en el que usted de su lado fue criado de una manera, su hermano o su vecino fue criado de otra manera y cada quien tiene una percepción del mundo diferente. Pero Pablo primero está tratando de mencionar que debemos de procurar el amor. Esto es importante para cada uno de nosotros. El amor es importante. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que el amor es la parte vital del cristianismo. Tanto Pablo como Pedro y Juan, específicamente Juan, nos dijo que él nos recordaba el mandamiento de Cristo. ¿Y cuál era ese mandamiento? Era un mandamiento que Cristo había dejado, que sobre todas las cosas nos amáramos los unos a los otros y que juntos, hermanos amados, pudiéramos ver nosotros esa gracia que nosotros tenemos en nuestras vidas. Por esa razón, creemos que el amor debe de ser lo que más nos debe de mover. Ahora, el amor es uno de los puntos o es una de las palabras muy mal entendidas. Por ejemplo, el amor no significa que yo no pueda decirte las cosas como son. Al contrario, si yo te digo las cosas como son, te estoy demostrando amor. Si yo te estoy diciendo que hay peligro, no te estoy dejando de amar. Al contrario, estoy mostrándote más amor porque me interesa que no te pase nada malo. Por esa razón, debemos de entender que el amor no es encubrir cosas. El amor no es dejar de pasar por alto pecados o no decirte que estás en un problema. Creo que al contrario, lejos de eso, el amor nos permite a nosotros poner las cosas como son. Y yo como padre que amo a mis hijos, por ejemplo, tengo que instruirlos. Y tengo que instruirlos correctamente. ¿Por qué? Porque los amo. Y si algo entendemos es que no hay amor, a los amores más puros que puedan haber son los amores de los padres. Por esa razón, debemos de entender nosotros, hermanos amados, que alcanzar el amor es una prioridad para nosotros. Y esto no es fácil porque el amor también nos tendrá que hacernos tragar ciertas cosas que tal vez nosotros no creamos o no entendamos o no consideremos como parte del amor. Así que Pablo nos está mencionando en este momento que sobre todas las cosas debemos de amarnos. Debemos de procurar el amor. ¿Usted procura el amor con sus hermanos? Dice, procurad alcanzar el amor, pero también ser ardiente en los dones espirituales. Note cómo Pablo está alentándonos a que cada uno de nosotros anhelemos los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos que Dios nos da y que sirven para poder edificar la iglesia, no para edificar al individuo o al cristiano o a mí en primera persona. Los dones son para testimonio a los inconversos, no para
poder ganar un rango dentro de una iglesia o tener un nombre más preeminente dentro de las iglesias. Y Pablo nos dice que sobre todas las cosas debemos de desear profetizar. La palabra profetizar es uno que habla en lugar de, o uno que habla por tal. En este caso, profetizar, estamos hablando de que una persona está llevando la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. En este caso, es Dios hablándole a las personas por medio, óigame bien, por medio de los profetas que en ese momento estaban siendo levantados por Dios. En ese momento era necesario que la profecía se diese por medio de los hombres de una forma directa. ¿Por qué? Porque no existía la escritura. Es decir, aún no teníamos la Biblia como la parte fundamental o primordial de la palabra de Dios dada a todo el mundo. Me llama la atención, por ejemplo, cuando Pedro está siendo llenado por el Espíritu Santo en el Pentecostés, él toma la palabra de Dios y les da desde el principio, desde Abraham hasta sus días, la forma en la que Dios se había manifestado. Y Pedro en ese momento, en el Pentecostés, profetizando, estaba llevando la palabra de Dios por medio de aquel que lo estaba usando, el Espíritu Santo. Por esta razón es importante notar que Pablo está dándole instrucción a una iglesia donde estos dones estaban siendo mal utilizados. ¿Por qué decimos que estaban siendo mal utilizados? Porque si no, Pablo no tendría que hablarles sobre el tema. Por esa razón creemos que en este momento estaban siendo abusados o estaban abusando de los dones espirituales. Y en específico, se estaba abusando del don de lenguas. Vea el verso 12, el verso 2, perdón. Porque el que habla en lenguas no habla para con los hombres, sino a Dios. Y esto es interesante como Pablo deja claro en este momento cómo estas personas estaban utilizando este don. Pero les dice que el don de lenguas no le habla a los hombres. Ahora, ¿qué don? ¿Cómo se manifestaba este don? Leámoslo. Sino que en su espíritu habla misterios. Una persona que en ese momento estaba siendo utilizado por medio del Espíritu Santo, por medio y a través de los dones espirituales, por medio del don de lenguas, esta persona estaba hablando misterios. Ahora, muchas veces en nuestra concepción pensamos un misterio como algo así como que cosas que sobrenaturales, algo que no todos lo van a entender. Pero vemos que los misterios de Dios se revelan en el Nuevo Testamento. Y el máximo misterio es el amor de Dios derramándose para con nosotros. Por lo tanto, este don está hablando misterios de el Evangelio. Pero dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Mientras que el don de lenguas estaba siendo abusado,
estaba siendo abusado porque todos estaban tratando de hablar lenguas, todos estaban tratando de hacer valer su don y todos estaban allí haciendo esto, haciendo lo otro. Pablo les dice que él prefiere que las personas profeticen, es decir, hablen de parte de Dios. ¿Y cómo se habla de parte de Dios? Bueno, llevando las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje de la iglesia o el trabajo de la iglesia. Si usted recuerda Mateo capítulo número 28, el Señor les dio el pleno trabajo a la iglesia, que era de llevar este evangelio a todos los confines de la tierra y enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios. Mateo capítulo número 28. Ese es el trabajo de la iglesia. Y creo, hermano amado, que una persona que profetiza o exhorta por medio de la palabra de Dios el día de hoy, o toma la palabra de Dios, o lleva la palabra de Dios, está siendo un profeta. Veamos lo que sigue. El que habla en lenguas, oiga bien, el que habla en lenguas, una vez más, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Es decir, esto se está tomando de una manera como de una parte para sí mismo. Es como vimos ya en la cena del Señor. Muchos llegaban, comían, se llenaban y se iban, se emborrachaban. Mientras que aquí estamos hablando del don de lenguas, de las cosas personales entre la iglesia. Uno podría estar pensando, pero es que yo soy muy santo, o yo tengo este don, o yo tengo aquí, o yo tengo allá, etc. Bueno, así mismo se edifica. Pero nosotros como cristianos se nos ha llamado a que sirvamos a los demás y no que nos edifiquemos o nos sirvamos a nosotros mismos. Por esa razón Pablo le dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Nota usted esto? Es decir, ¿cuál es la preeminencia en este caso? En la profecía, en llevar la palabra de Dios para edificación del cuerpo de Cristo, del conglomerado, de los que están ahí reunidos en medio de la iglesia. ¿Cuántos podrían haberse reunido en una congregación? Pues tal vez 15, 20, no sé, 50, 100, 200, no lo sé. Y se levantaban 3, 4 o 5 personas hablando el don de lenguas y todos se quedaban viendo. ¿Y qué está diciendo? Por eso Pablo dice en el verso 5, yo quiero que todos habléis en lenguas, pero aún más. Es decir, yo quiero que todos sean llenos del don de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el ser lleno del Espíritu Santo tenga que conllevar que a fuerza tengo que hablar en lenguas. Eso no es bíblico. No es correcto, ni tampoco es correcto que se practique en una congregación. Que a fuerza tengo que hablar en lenguas no es algo que Dios o Pablo haya dicho. Mire lo que dice. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más. Es decir, yo quiero que todos sean llenos de los dones del Espíritu Santo, incluido el don de lenguas, pero aún más que profeticen, es decir, que lleven la palabra, que hablen lo que Dios ha mandado. Pues el que profetiza es superior, una vez más, el que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¿Hay un don mayor en este caso? Creo que sí. Y el profetizar es mejor
porque es de edificación, de consolación para la iglesia. Mire lo que dice. Ahora bien, hermanos, es superior al que habla en lenguas, a menos, aquí viene un apartado importante, y esto, hermano amado, yo he llevado más o menos 27 años en el Evangelio, y he visto y he recorrido varias formas de ver esto, y he querido ver esto manifestándose. Por cierto, soy una persona que cree que los dones del Espíritu Santo aún están vigentes, y deseo que el Espíritu Santo se mueva en medio de su iglesia. Pero dentro de todo este tiempo que yo he estado dentro de la iglesia y he recorrido o he visitado diferentes iglesias, nunca, óigame bien, dentro de los 27 años, nunca he conocido a un intérprete del don de lenguas. Y eso me dice que si el Señor da un don y no da su intérprete, hay un problema. ¿Será un problema del hombre o será un problema de Dios? Y yo más creo y me enfocaría y llevaría este punto al que es un problema del hombre. Cada uno de nosotros tenemos que tener. Porque aquí Pablo nos dice que debe de haber un intérprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué debe de tener entonces? Debemos de tener nosotros en mente cada vez que practicamos un don, el que sea de edificación, no solo para mí, sino que sea para la iglesia. Y esto debemos de notarlo muy bien. Verso 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy hablando a vosotros en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos que hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Note cómo Pablo les puede ser de provecho a la iglesia, siendo esta 4 funciones importantes para la iglesia: revelación, conocimiento, profecía o de enseñanza. Aún dice las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo sabrá el que toca la flauta o el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, la trompeta tenía que tener un sonido para la batalla. Pero si la trompeta hacía un sonido diferente, ¿cómo se iban a preparar para la batalla? Ahora, yo quiero que usted note este ejemplo. Y este es un mensaje. Pensemos un momento que este mensaje, usted lo ve, usted lo oye, pero ¿lo entiende? Este es un mensaje muy conocido, muy famoso, pero ¿usted lo entiende? Aquí lo que hice fue tomar un traductor y poner una frase en el traductor y lo traje en diferentes idiomas. Note bien, usted puede ser edificado en este momento si entiende este mensaje, si no entiende este mensaje. O alguno de ustedes en esta hora que me está viendo en este momento, me pueda decir cuál es el significado de este mensaje. ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, escríbalo. Si alguien tiene el resultado de esto, por favor dígalo. Así también, dice Pablo, así también vosotros, a menos
que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo sabrá lo que dices? Pues hablaréis al aire. Por esta razón, creo que cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestras funciones dentro de las iglesias. Hermano amado, yo no estoy en contra de ninguna situación o dentro de ninguna congregación o entre ninguna de las cosas. Simplemente trato de poner las cosas en el orden que Pablo en este momento, a través de su teología, estamos tratando de discernir lo que es agradable para Dios. Y como iglesia, tenemos que pensar que Dios siempre quiere hablarnos. Pero si lo hacemos por medio de un lenguaje desconocido, ¿cómo podremos nosotros ser edificados? Por esa razón, hermanos amados, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que no debemos de abusar de las palabras y mucho menos de aquellas cosas en las que Dios probablemente no esté obrando para edificación nuestra. Tenemos que tener discernimiento. Esto es interesante para nosotros en este día, el discernimiento. Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Ahora, nadie me escribió acá de qué significa este mensaje. Pues es un mensaje que todos nosotros conocemos y hemos oído desde el principio. Este mensaje nos trae mucho más provecho. Por ejemplo, a un judío encontraría provecho en este mensaje. A un griego, no hay un griego acá, a un pakistaní le traería provecho este mensaje. A un ruso le traería provecho este mensaje, pero para nosotros que somos de habla hispana, no nos trae ningún provecho. Por lo tanto, lo único que yo estoy trayendo en este momento es un mensaje que usted no entenderá y por lo tanto no será edificado. Pero si yo utilizo un mensaje que usted entienda, entonces todos nosotros seremos edificados y entenderemos plenamente cuál es el pleno conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y todos nosotros debemos movernos en ese mensaje. ¿Por qué debemos de movernos? Porque Pablo nos está diciendo desde el principio que procuremos el amor. Porque Dios es amor. Y por el amor de Dios debemos nosotros de amar a nuestro hermano. De ser de edificación a nuestro hermano. Y note, hermano amado, lo que Pablo sigue diciendo. Hay quizás mucha variedad de idiomas en el mundo y ninguno, oiga bien, ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla, un extranjero, y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Wow. Es decir, no debo de ser yo tan egocéntrico y debo de permitir que los dones sean para edificar a otros. Todo lo que yo haga, todo lo que usted haga, tiene que servir de edificación para la iglesia. Un canto, una lectura bíblica, una presentación,
algo que le ayude a otros a tener un mensaje de la palabra de Dios. Por esta razón, dice la palabra de Dios, y Pablo hablando en este caso, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, oiga, el que habla en lenguas, pida oración para que se pueda interpretar. Si una persona está hablando en lenguas, tiene que rogarle a Dios que el mensaje que se está llevando por medio de las lenguas sea interpretado. Pero carecemos de eso. Y por alguna razón, los intérpretes del don de lenguas escasean mucho en este tiempo. Ahora, Pablo también en el capítulo 13 hablaba y decía, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, yo me hacía la pregunta, ¿cuántos idiomas o cuántos lenguajes habrán en las lenguas angélicas? Es decir, las lenguas angélicas son los idiomas que lo interpreto yo, que los ángeles hablan. ¿Qué idioma hablarán los ángeles? Por lo tanto, hermano amado, si se va a hablar de lenguas, tiene que haber una interpretación. Verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, aún, oiga bien, aún mi entendimiento queda sin fruto. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer las cosas o cuidarnos de no irnos a los extremos y a abusar de los dones. Y yo creo, hermano amado, que la iglesia cristiana en este tiempo está abusando. El abuso de las cosas es un mal de la persona caída. No crea que solamente es de alguien específico, no. Muchos abusamos de ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo en el que estamos, están racionalizando el agua. Porque en este tiempo se abusa del vital líquido, que las fuentes de agua están reducidas. Por esa razón debemos nosotros de cuidarnos y de cuidar aquellas cosas en las que de alguna manera podamos afectar a otros. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué? Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Note que es la pregunta de Pablo. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y hermano amado, yo creo que esto es interesante porque Dios no va a venir y nos va a tomar y nos va a sacar fuera de nuestro control racional. No creo que eso sea el Espíritu. Y por favor, perdóneme si en algún momento usted está pensando en alguna otra cosa, pero según lo que yo analizo acá, Pablo nos dice que debemos de orar y de cantar con entendimiento. Mire, de otra manera, si bendecís solo en el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias aquel que ocupa el lugar que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dice. Ahora, perdón, yo creo que me pasé aquí un momento. Dice,
voy a leerlo una vez más, perdonen. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y hermano amado, esto creo que también debe tocarnos a nosotros en este momento y revisar mucho de lo que hoy andamos cantando, porque mucho de lo que hoy se canta, no todo, pero hay muchas cosas que hoy se cantan que no van de acorde a las cosas bíblicas y mucho menos a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Hay gente que dice, no, pues yo le canto a Dios, sí, pero debemos de cantar con entendimiento y debemos de cantar sabiendo lo que estamos diciendo. No debemos de cantar solo por cantar, ni orar solo por orar. Debemos de hacer las cosas como debe de ser. Pablo nos dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias aquel que ocupa el lugar que no tiene ese don? Puesto que tú no sabes lo que dices. Es decir, ¿cómo le podemos edificar a otro diciéndole, mire, el Señor me dijo esto porque esto es? Y hay un peligro también porque hay personas que hoy se proclaman profetas y también se proclaman apóstoles y son profetas y apóstoles al mismo tiempo, y eso es demasiado lo que están llevando en su vida, y cuidado con cosas así. No digo que no sean salvos, no digo pero probablemente, hermano amado, estén corriendo en una línea muy, muy delgada para poder llevar a la perdición a muchos creyentes. Verso 17. Porque tú das de gracias bien, pero el otro no es edificado. Oiga, note cómo Pablo dice y habla esto. Verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Pablo hablaba en lenguas? ¿Qué era lo que Pablo hacía? Pablo llevaba el evangelio a muchos lugares. Y hermano amado, creo que esto es importante porque nos da a luz de qué es lo que Pablo se está refiriendo en esto. Pero dice Pablo así. Pero, sin embargo, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros antes que hablar 10,000 palabras en lenguas. ¿Nota? Verso 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Es decir, un niño puede tener algunas cosas, pero no va a ser tan malévolo en algunas cosas. Es decir, un niño, un bebito, no controla todas las cosas, pero dice aquí, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed adultos, sed maduros. Es decir, no digan, es que así es el Espíritu Santo, no. Mire el verso 21. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de hombres extraños hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen. ¡Wow! Creo que aquí ya Pablo aterrizó en donde debía de aterrizar. Los dones, las lenguas en específico, no es para los creyentes, o no es testimonio para los creyentes. Es una señal para los incrédulos.
Y creo que esto es lo que nosotros debemos de dar a conocer en toda la iglesia. Vea, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y alguno entra sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y aquí creo que Pablo puso un punto bien claro. No podemos todos estar hablando en lenguas al mismo tiempo, porque entonces dirán, estos están locos. Y alguno se esconderá en aquella frase, sí, que digan que estoy loco, pero loco para Dios. No funcionan las cosas así. Sigamos adelante. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin este don, para todos será convencido, para todos será juzgado, y por todos serán juzgados. Los secretos de su corazón quedarán en descubierto, y se postrarán y adorarán a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Qué bueno es esto, ¿no? Si la profecía es dada y la persona es alcanzada, qué bueno para nosotros. Sigamos adelante. Este pasaje yo lo he ido leyendo despacito, hermano amado, en primer lugar para yo entenderlo claramente, porque mire, si yo no lo entiendo, puede hacer que yo meta mi idea en este momento. Pero yo no quiero meter mis ideas, yo quiero meter o quiero llevar lo que la palabra de Dios dice. Así que téngame paciencia en la forma en la que estoy leyendo, para que juntos encontremos lo que Dios quiere decirnos. Entonces, Pablo dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno, que dice Pablo, aporte salmo, aporte enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Todo lo que se haga para edificación. Que todo se haga para edificación. Y aquí creo que, en este punto, creo que Pablo nos dejó bien claros en una liturgia que nosotros tenemos que llevar. Por eso usted se da cuenta cómo la iglesia, al principio, cuando nosotros nos reunimos, hacemos una lectura bíblica, entonamos unos cantos, oímos la palabra de Dios, pasamos a las ofrendas, hacemos oraciones. Creo que se parece más este modelo que Pablo está dando acá a nuestra congregación más que otras cosas. Entonces, dice Pablo, verso 27, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. Oiga, si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. Y por turno, es decir, yo voy a levantarme ahorita y los 3 se van a levantar a hablar lenguas. No, se levantan en turno. Y hay un requisito. Y que uno interprete. Es decir, si Dios nos permite a nosotros tener el don de lenguas en nuestras congregaciones, hermano amado, tiene que haber un intérprete. Si no, estos 3 tienen que quedarse calladitos. ¿Por qué? Porque no es de edificación, no es de consolación. Y es necesario que se levanten personas como intérpretes si va a haber el don de lenguas. Pero si no hay intérpretes, miren, verso 28, que guarde silencio en la iglesia
y que hable para sí y para Dios. Es decir, haga oración. Verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Es decir, un profeta, una persona que va a decir, yo soy profeta, así dice el Señor ha dicho. El otro, tiene que haber alguien o tienen que haber personas que disciernan lo que está sucediendo. Hermano amado, esto es importante para nosotros. Y creo que esto es importante que la iglesia la retome. Verso 30. Pero si yo a otro que está sentado le he revelado algo, primero calle. Pero todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Wow, es decir, no es la profecía no ha sido dada nunca por voluntad de hombre o por voluntad de una persona o porque diga, hoy voy a ir a profetizar. No lo veo yo así en la palabra. Así que es importante ver algo interesante que vamos a ver aquí en este momento. Verso 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso significa, hermano amado, o yo lo entiendo, que una persona no va a venir y a decir, yo tengo el don de profecía, yo voy a dar la profecía y el Señor me tomó ahorita y no puedo dejar de hablar y no lo voy a dejar de hacer y dar la profecía. No, en la iglesia, en las congregaciones, hay un orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios, wow, y esto viene interesantísimo, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que este fenómeno solo estaba sucediendo en esta iglesia. Por lo tanto, hermano amado, esta iglesia estaba haciendo y llevando un abuso de lo que estaban teniendo como lo puro, lo santo que Dios da. Dios todo lo que da es bueno. Los dones de profecía, los dones de lenguas, los dones de sanidades, los dones de X o Y, hermano amado, son buenos. Pero, de alguna manera, debemos de entender que Dios no se va a contradecir, hermano amado. El que se contradice es el hombre porque no entiende, no tiene toda la visión, no comprende. Y muchas veces nuestra mentalidad caída nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Viene un texto también difícil. Y creo que Pablo termina con esta parte acá. Y lo va a terminar de concluir más adelante. Yo no puedo entrar en muchos detalles en este caso. Tampoco voy a entrar en muchos detalles en esta parte, solo quiero llevar a tratar de poner este pasaje o estos versículos en un contexto histórico. Si la mujer la mujer debe o no debe enseñar, predicar, dirigir en una iglesia, yo creo que no es correcto decir que la mujer no puede hacerlo. Creo que la mujer tiene muchas cualidades. La mujer tiene la opción de poder enseñar. Pues una mujer puede enseñar y enseñan muy bien. Conozco a mujeres que enseñan extraordinariamente, que tienen esa facilidad, maestras bíblicas. Conozco a mujeres que pueden llevar la palabra de Dios, sí la pueden llevar. María Magdalena
fue la primera que llevó el evangelio a aquellos diciéndole, el maestro vive. La mujer samaritana fue otra mujer que le llevó a otras y fue la primera misionera y predicadora o evangelista de llevar a los pies de Jesús a todo un pueblo. Así que creo que Pablo en este momento, esto que vamos a hablar, lo está hablando más bien por un contexto social. Y lo veremos en un momento. Verso 34. Las mujeres guarden silencio en la iglesia, porque no les es permitido hablar. Se suena sexista esto, y en este tiempo esto sería así como que quitemos ese versículo de ahí, pero Pablo lo dijo y ahí está. Y esto no lo podemos tocar ni lo podemos cambiar, pero vamos a entender que es lo que a mi punto de vista Pablo estaba queriendo decir. Pablo no está menospreciando a las mujeres, pero recuérdese que en este momento estamos en un momento social diferente, en un estado social, en un estado cultural diferente, y por lo tanto es necesario entender lo que Pablo, lo que creo yo Pablo está tratando de decir. Antes bien, que se sujeten como dice la ley, y esto es importante, que se sujeten como dice la ley, y esto debe ser voluntario, no puede ser obligatorio, no puede ser a la fuerza, debe ser voluntario, pero es importante que las mujeres tomen en consideración este punto. ¿Por qué? Y creo que hoy que estamos en un tiempo muy feminista, creo que es importante que las mujeres tomen en consideración este pasaje. Y dice, y que aprendan, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Y antes de continuar, quiero mencionar por qué considero yo que Pablo está hablándole a las mujeres sobre este texto. En este momento histórico, había un grupo de mujeres que se llaman las hierodulas. Estas eran sacerdotisas de Afrodita, pero tenían una cualidad. En primer lugar, estas hierodulas eran mujeres formadas para ser sacerdotisas. No solamente como llevar un culto a Afrodita, sino que servían como medios de poder bendecir a los hombres por medio de las relaciones sexuales. Ahora note usted que tan llamativo pudiera ser esto. Estas hierodulas eran tenidas en gran estima en medio de la sociedad de ese tiempo de Corinto. Recuérdense que Pablo le está hablando a los de Corinto. Y eran de gran respeto en la sociedad. Estas eran, digámoslo así, prostitutas que se tomaban el trabajo de poder recibir las ofrendas de los devotos a Afrodita y luego recompensaban con relaciones sexuales a los hombres de ese tiempo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque imagínese usted que estas hierodulas tenían gran preeminencia en la sociedad y que en medio de la sociedad de Corinto se levantaran mujeres que tuvieran una forma de parecimiento o que se parecieran a estas, era contraproducente, era como que trasladar
la sociedad a la iglesia. Y eso, hermano amado, no es correcto. Hermanas, el día de hoy el feminismo está a las puertas. El feminismo está tocando la puerta de las iglesias y quiere entrar a la puerta de las iglesias. Pero la mujer que está en Cristo, que es en Cristo, debe de recordar que su función es permanecer al lado de su esposo. Y Dios ha establecido que la cabeza de la mujer sea el hombre. Y la mujer debe de trabajar para que eso se cumpla. De lo contrario, estará pecando en contra de Dios. Ustedes, mujeres que son mujeres en este momento y que quieren ustedes enarbolar de alguna manera sus derechos, está bien, no hay problema, lleve sus derechos, pero recuérdese que sus derechos deben de estar de acorde a la palabra de Dios. No podemos exigir más derechos de los que Dios no nos ha dado. Si Dios no nos ha dado el derecho de mutilar humanos, no lo hagamos. Si Dios no nos ha dado el derecho o nos ha dado la oportunidad de que ser mujeres piadosas, háganlo. Vivan piadosamente, mujeres, y vivan para la gloria de Dios. Vivan conforme los preceptos de Dios. Y cada una de ustedes no sean tomadas como estas mujeres que estaban viéndose acá, las hierodulas. Que en este momento ustedes no se digan de ustedes son feministas, mujeres, que enarbolan banderas que ustedes ni siquiera entienden. Hermana amada, yo le invito a que usted regrese a los principios bíblicos y que ame al Señor con todo su corazón. Sobre todas las cosas, Pablo nos dice, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Una lectura muy profunda que no podemos tomarla a la ligera, no podemos explanar todos los conceptos que hay acá. De aquí se derivan muchas divisiones de las iglesias. De estos textos salen diferentes grupos cristianos, evangélicos, protestantes, como quiera llamarlo. Pero es porque queremos doblar y torcer las escrituras. Hasta este momento, lo único que hemos hecho en este espacio es hablar lo que Pablo está hablando en su contexto. Por lo tanto, le dejo a su consideración lo que usted quiera decidir tomar en este tiempo. Puede tomarlo todo, puede desecharlo todo, pero una cosa sí hemos hecho. Hemos procurado, o he procurado con todo mi corazón, ser fiel a lo que la palabra de Dios está diciendo. Usted decida si quiere desecharlo o retenerlo. Por lo demás, amados hermanos míos, yo los bendigo con todo mi corazón. Le pido en el nombre de Cristo Jesús, siga adelante. Procure mejores dones, procure ser útil en la obra del Señor, procure ser de edificación, procure llenar ese lugar donde Dios le ha mandado a tener. Un lugar donde usted ha de servir al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Sea de hecho o de palabra, glorifique a Dios. Padre amado,
En esta noche te hemos honrado, te hemos bendecido, te hemos dado gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Hay muchas cosas que no entendemos, Padre, hay muchas cosas que las pasamos por alto porque en nuestra mente racional o en nuestra mente en la que nos han enseñado, Señor, muchas veces desechamos ciertas cosas, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tu palabra haga el efecto que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas, Señor, glorifícate en nosotros, llénanos de ti. Permítenos, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos honrarte de la manera que tú te lo mereces. Toda nuestra vida, todo nuestro corazón queda a tus pies hoy y siempre. La gracia, Señor, y la honra, la gloria y la honra sea solamente para ti por los siglos de los siglos. Amado Señor. Amén y amén. Amado hermano, que Dios me lo bendiga grandemente, que la paz del Señor quede con usted. Pase unas buenas Pascuas. Lo esperamos el día de mañana en nuestro servicio, pero sobre todas las cosas, que esta semana o estos días, hermano amado, sean días de reflexión, sean días para poder acercarnos más al Señor y gozarnos en el regalo que el Señor nos ha dado. Que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre, es mi oración y mi petición, en el nombre precioso de mi Señor y amado Jesús.